Hola compañeros, vamos a calcular entonces cuánto ruido podemos esperar a una distancia X, conocido el ruido a una distancia dada. Hay un video de internet cuyo vínculo está por acá, muy ilustrativo, que nos muestra básicamente los resultados de un experimento. Lo importante es que vamos a memorizar la fórmula facilita sin tener que hacer todo este cálculo, pero posteriormente lo vamos a comprobar. ¿Qué dice la fórmula? Que conocida una distancia dada a unos decibeles dados, si duplico la distancia, pierdo solamente 6 decibeles. Si la distancia la reduzco por 2, gano solamente 6 decibeles. Entonces, con esa regla, digamos, de 3, podría calcular muy fácil cuántos decibeles aumenta o cuántos decibeles disminuye haciendo multiplicaciones por 2 de la distancia o divisiones por 2 de la distancia equivalente. ¿Ok? Entonces, miremos las fórmulas. En este caso vamos a demostrar que si a 2 metros conozco que hay 109 decibeles, a 4 metros habrían 6 decibeles menos, es decir, 103 decibeles. Vamos a ver, esta hoja de cálculo entonces está bloqueada, afortunadamente no se puede dañar, únicamente se pueden modificar estos espacios que les estoy poniendo acá en color amarillo para que podamos cambiar el ejercicio. 109 decibeles en el punto número 1, que es este círculo concéntrico, si el ruido se está emitiendo desde el centro del círculo, entonces tendré, digamos, a una distancia de 2 metros, con un radio de 2 metros, una intensidad 1, y con un radio de 4 metros, que es el doble, una intensidad 2. Conozco la intensidad 1, la idea es hallar la intensidad 2. Las fórmulas de la intensidad en vatios por metro cuadrado hablan de que son inversamente proporcionales las intensidades al cuadrado de la distancia de sus radios. Entonces, inversamente proporcional. Inversamente porque aquí tengo I1 y aquí tengo D1, intensidad 1 y distancia 1, intensidad 2 y distancia 2. Por eso es que están inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Eso es lo que quiere decir. Y también tengo otra fórmula para pasar de decibeles a vatios por metro cuadrado. Correcto. Sabemos que decibeles es una escala logarítmica, que es la escala que normalmente usamos. Desafortunadamente, como nos acostumbramos a usar decibeles, nos toca usar logaritmos, o si no, la fórmula sería muy fácil. Pero como todo el mundo usa decibeles, entonces nos toca esa fórmula tan maluca con logaritmos, pero vamos a ver que eso en calculadora se puede hacer muy fácil. Vamos entonces a demostrar esto, que 109 decibeles a 2 metros son equivalente a 4 metros a 103 decibeles, como dice aquí el resultado de la fórmula. Tenemos un punto 2 donde supuestamente todavía no sé, entonces lo que hago es despejo los decibeles, la intensidad, perdón, despejo la intensidad de esta fórmula porque conozco los decibeles. Entonces esta I sub k la voy a llamar I sub 1. La intensidad no la conozco, está en función de B sub 1. Tengo B sub 1 y voy a hallar esta intensidad, ¿correcto? Despejando de acá, de esta fórmula 1, tengo que I sub 1 es igual a I sub 0 por 10 a la decibeles 1 sobre 10, ¿correcto? ¿Qué es I sub 0? I sub 0 se llama la intensidad umbral, es decir, cuando el ser humano ya no oye, que es una constante que se toma como 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Eso quiere decir, aquí hay una división, ahorita lo cambio, vatios por dividido metro cuadrado. Eso quiere decir que el ser humano empieza a dejar de oír aproximadamente a una billonésima de vatio por metro cuadrado. Ahí ya se decreta que no se oye, ¿correcto? Entonces esa intensidad 1 que se halla como 10 a la menos 12 por 10 a la 109 decibeles sobre 10. Se hace eso en calculadora y queda que la intensidad 1 es
0,079, aproximando 0,08, y efectivamente en el video el equipo muestra 0,08 vatios por metro cuadrado para una intensidad de 109 decibeles. Hasta ahora hallamos con 109 decibeles esta intensidad en vatios por metro cuadrado. Ahora tenemos que son a 2 metros. Aplicamos esta proporcionalidad entonces, si lo tenemos a 2 metros, despejando de acá I sub 2, tenemos que I sub 2 es igual a I sub 1 por D1 al cuadrado sobre D2 al cuadrado. Despejándola de acá, vuelve y juega. ¿Cómo se despeja? Este I2 pasa para arriba, este D2 pasa para abajo y este D1 pasa para arriba. Entonces queda que se multiplican los rojos y se divide el D2. Vea, se multiplican los rojos y se divide el D2. Aquí tenemos I2 es igual a 0,08 aproximadamente por la distancia 1 al cuadrado, que son 2 al cuadrado, sobre la distancia 2, que es el doble del cuadrado, 4 metros al cuadrado. Y tengo que la intensidad 2 es 0,019. Tenía 0,08, casi 0,7, y baja a 0,01. Es considerablemente menor, lo cual era de esperarse, porque si estoy parado a 2 metros, me voy a 4 metros, debo escuchar menos en vatios por metro cuadrado, ¿correcto? Ahora vuelvo y paso eso a, eh, a la escala logarítmica, es decir, a los decibeles que tanto nos gustan. Y utilizo esta fórmula. Decibeles es igual a 10 por logaritmo de la intensidad que ya la hallé sobre I sub 0. Entonces 10 por logaritmo de la intensidad que la acabo de hallar dividido I sub 0, que es 10 a la menos 12. Y esto en calculadora da 10 por logaritmo de ese número grande. Pues es un número considerablemente largo. Si hago eso en la calculadora me da 102,97, mejor dicho, es casi 103. Entonces en la práctica esos 6 decibeles funcionan muy bien porque paso de 109 decibeles a 103 decibeles alejándome al doble de la distancia. ¿Qué podría pasar si me voy a la mitad de la distancia? Es decir, de 2 metros voy a pasar a 1 metro. ¿Qué voy a ganar? 6 decibeles. Entonces pasa de 109 más 6 serían 10, 11, 12, 13, 14, 15. Debo pasar a 115. Vamos a ver si es cierto. Si paso a 1 metro, efectivamente paso a 115. Correcto. Entonces esto es una demostración muy buena. ¿Para qué nos sirve el ejemplo? Por ejemplo, tengo una planta eléctrica que en la ficha me dice que son 76 decibeles a 7 metros. ¿Cuánta distancia esperaría, según la resolución 0627, que me lo pide a 1,5 metros? Entonces esa planta que me da 76 decibeles a 7 metros, si yo la midiera a 1,5 metros, esperaría 89,4 decibeles. Entonces vemos que es una herramienta bastante buena. Eh, la voy a dejar como originalmente estaba para que hagamos uso de ella cuando necesiten. La voy a publicar entonces en la ruta de nuestra intranet. Muchísimas gracias. Hasta luego.